Buenas tardes, jóvenes, bienvenidos de nuevo. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, profe. Sí. Sí, Javier, gracias. Permítanme un segundo, jóvenes. Bienvenidos los que acaban de llegar. ¿Pueden ver esa pantalla, jóvenes? Sí, maestro. Gracias. Esta es una serie de diapositivas que vamos a ver en relación a la metodología de la implementación para inteligencia de negocios. Es un tema que tenemos que ver independientemente del hecho de que estamos viendo ahorita la parte de la instalación y la configuración de un sistema ERP como el es Odoo. Eso vamos a verlo por el momento como un tema. Vamos a ver la metodología. Aquí tenemos algunas etapas para la implementación de aplicaciones de Business Intelligence. ¿Sí? Una vez alcanzan a leer, esta figura ilustra las etapas, donde comenzamos precisamente con la parte del usuario. Los usuarios de un sistema de Business Intelligence, ustedes saben, pueden ser ejecutivos, dirigentes de línea de negocios o gerentes de áreas, que son las personas que deben tener la información que el Business Intelligence les debe de generar. ¿Por qué la deben tener ellos? Porque son los que toman las decisiones a final de cuentas. Son las personas que están hasta arriba y tienen que tener esa información.
Entonces tenemos aquí que hay una serie de requerimientos para dirigir y planear a través de grupos de análisis. Posteriormente se va a la identificación de la información por medio de saber cuáles son las fuentes de datos que van a utilizar para identificar la información que necesitan saber. Y posteriormente pasamos al procesamiento de los datos, donde se integran los datos y se convierten de simples datos brutos a datos útiles, ¿sí? Posteriormente pasamos al análisis y producción mediante la creación de los reportes necesarios a partir de esos datos, donde se generan tableros de indicadores, se generan reportes, se generan gráficas con acceso, que puede ser acceso vía web en este caso. Hasta este punto, ¿estamos bien todos? Sí, maestro. Sí. Ok, gracias. Hay un proceso también en el cual se tiene que autoevaluar todo esto, donde tenemos que la decisión institucional y conformación del equipo se enfocan en la parte del objetivo, la focalización de los esfuerzos que tienen que realizar, la organización y los recursos que ellos tienen para tomar las decisiones de tipo institucional, ¿sí? Tenemos la parte de la planificación también, importante, que en la parte de la planificación se incluye la parte de la evaluación de las condiciones iniciales, la capacitación del personal, que va a ser el uso precisamente del Business Intelligence, la difusión y sensibilización, la adaptación de los instrumentos que existen y el cronograma del proceso. Y por último tenemos ya el desarrollo, donde ponemos aplicación de los instrumentos que se planificaron, procesamiento de la información, análisis de esa información, elaboración de un informe interno primero, luego el diseño de un plan de mejora y la evaluación final del proceso. Es lo que se tiene que hacer como la autoevaluación en lo que es la parte de la planeación y desarrollo en Business Intelligence. Hay un conjunto de criterios, una lista aquí que se menciona, que se ve a manera de metodología. El primer criterio que tenemos es disponer de un sistema transaccional o TPS que administre todos los datos de la operación, de las operaciones transaccionales de la organización relacionadas con el nivel operativo. Esto, jóvenes, es lo que se refiere al ERP, formalmente hablando. Si no disponen de un sistema transaccional como un ERP que administre todo dentro de la organización, no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque su información estaría dispersa si no tuvieran ese sistema transaccional. Dispersa a lo largo de la empresa a través de hojitas de cálculo o programas o aplicaciones sencillos, independientes que no tienen comunicación entre sí y que no pueden ofrecer información de forma con una visualización global de todo. También, dentro de la lista de criterios, se debe disponer de un sistema gerencial o MIS integrado al TPS y que administre información a la forma de decisiones tácticas. Entonces aquí hay un sistema gerencial que se acopla o se integra al TPS. Dentro del ERP existe ese tipo de sistema gerencial, en el caso de Odoo, cuando menos. Después tenemos que deben disponer de un sistema decisional o DSS integrado al MIS que administre los conocimientos orientados exclusivamente a dar soporte a las decisiones de nivel estratégico. ¿Sí? Luego tenemos establecer los parámetros necesarios para efectivizar el diseño y la implementación de los tres sistemas de información, como lo es la infraestructura tecnológica, en qué equipo se va a implementar todo esto, qué servidores hay, qué características tienen los servidores, qué capacidades, conectividad. También está el software ERP que se utilizará. Aquí nosotros pues ya tenemos una opción que es Odoo, precisamente, que es en lo que estamos empezando a trabajar. Se ocupa una base de datos transaccional o relacional, en este caso como sería PostgreSQL, que es la base de datos que incluye el sistema del software Odoo, ¿sí? Se requiere lo que es una interfaz de usuario, se requieren bases adicionales, etc.
Aparte, y por último, tenemos que diseñar e implementar un mecanismo automático o automatizado de réplica y conversión de los datos relevantes desde el TPS hacia el MIS, generando así un DWE o varios DWs de nivel táctico. ¿Sí? Estas son las listas de criterios para lo que es este proceso de la creación de un sistema de Business Intelligence en forma. Adicionalmente tenemos diseñar e implementar un mecanismo automatizado de réplica. Eso ya lo vimos, estaba atrás. Diseñar e implementar un procedimiento para la explotación de sistemas gerenciales y decisionales, es decir, a través de cubos OLAP, procedimientos de DM, consultas y reportes complejos. ¿Sí? Diseñar e implementar un sistema de presentación y visualización en línea con interfaz sugestiva y amigable y flexible para la manipulación, adecuación o requerimientos que se puedan solicitar. Se debe también describir una política para los procesos de toma de decisiones con fuente de información y conocimientos a través del MIS o del DSS. Y establecer mecanismos de retroalimentación de las decisiones hacia las transacciones operativas para obtener un sistema empresarial homeostático y con entropía negativa, de forma que los objetivos sean evidentemente alcanzables. Estos términos de acá, un sistema empresarial homeostático y con entropía negativa, bueno, simplemente es para dar claridad al hecho de que el sistema está integral, toda la información se procesa, no hay nada que se escape aquí. Y en cuanto a entropía negativa, pues la información se mantiene, no se pierde, no se degrada. No hay dispersión de datos en este sistema. A eso se refiere. ¿Hasta acá vamos bien, jóvenes? Sí, profe. Ok, gracias. Aquí tenemos las fases de la ingeniería para implementación del Business Intelligence, donde tenemos primero la justificación, donde tenemos como dicen, una consultoría para el caso del negocio, precisamente. Una consultoría para el caso del negocio. Es la justificación primero, antes de implementar todo esto. Tenemos la fase de planeación, donde tenemos una evaluación de la infraestructura de la empresa, ¿sí? Y tenemos también la parte de lo que es la planeación del proyecto para poder hacer la implementación del Business Intelligence. Una vez que tienen la planeación, una vez que se revisa que toda la empresa tiene la infraestructura necesaria, ¿a qué nos referimos con infraestructura necesaria? Pues que cuenta con las personas o el personal capacitado para poder hacer esto o para poder utilizarlo, y la parte también operativa en el sentido de que tengan los equipamientos necesarios para poder alimentar este sistema de Business Intelligence, que tengan computadoras adecuadas, que haya un servidor o servidores ya sean locales o en la nube, que tengan internet, o sea, que permitan hacer las cosas que se necesitan para poder implementarlo. ¿Sí? Después tenemos el análisis del negocio en forma, donde en el análisis del negocio primero se hace la definición de los requerimientos del proyecto, posteriormente se hace el análisis de los datos, luego hacemos lo que es la aplicación de los prototipos y tenemos el análisis del repositorio de metadatos. Nos investiga qué información es relevante para este Business Intelligence y cuál no. En la parte del diseño tenemos el diseño de la base de datos, el diseño ETL, y también tenemos lo que es el diseño del repositorio de los metadatos. ¿Sí? Y pasamos del análisis del repositorio de metadatos al diseño del repositorio de metadatos para ver qué es lo que necesitamos guardar. Luego del proceso de diseño viene el proceso de construcción del Business Intelligence a través del desarrollo del ETL, lo que es la aplicación del desarrollo, lo que es la parte de la minería de datos y lo que es la parte del desarrollo del repositorio de metadatos. Una vez que la parte de construcción de estos componentes está lista, entonces se va al despliegue o lo que es la implementación ya
a través de la fase de implementación y la liberación del release de todo ese sistema para su evaluación. ¿Sí? Aquí hacemos la liberación del sistema para que se pruebe y veamos que dé los resultados que se necesitan. A continuación, tenemos aquí la metodología para desarrollar una solución de inteligencia de negocios y Data Warehouse. Esta metodología también tiene su mapa a través del Business Intelligence o Data Warehouse en este caso. Primero tenemos la planeación, que es el plan del proyecto. Esto es un paso después de que ya se justificó para qué queríamos el Business Intelligence. Después del plan del proyecto tenemos la parte de requerimientos y análisis dimensional del negocio. Después de la parte de análisis del negocio pasamos al diseño dimensional y desarrollo de prototipos. Y en la parte de construcción tenemos el Data Warehouse, la creación de los cubos OLAP, la ejecución del ETL, la implementación de los KPIs, la minería de datos y la preparación de las interfaces finales. Una vez que se tiene esa parte de construcción, el despliegue es precisamente la implementación ya del sistema de Business Intelligence para que los usuarios puedan utilizarlo y beneficiarse ya con la información bien filtrada. También tenemos aquí los puntos que se desarrollan por cada una de las fases en esto que acabamos de observar. Tenemos lo que es la construcción del mapa de camino para poder realizar todo esto, pasando primero por la planeación, donde aparece el plan del proyecto, y vemos que en el plan del proyecto tenemos que tener claros cuál es la visión del negocio, el equipo de trabajo que vamos a tener y el cronograma de actividades que se tienen que utilizar para poder implementar todo esto. Una vez que está clara esta parte del plan de proyecto, vamos a requerimientos y análisis del negocio, donde se ven los requerimientos del negocio y el análisis dimensional para ver de qué tamaño va a quedar este proyecto a fin de cuentas. Aquí involucra la revisión de planes estratégicos, entrevistas con los directivos, con los usuarios, con todos aquellos que necesitan tener la información, la revisión de reportes estadísticos para ver si la información que está ahí es la que se necesita, la parte de requerimientos de los datos transaccionales, la hoja de gestión, la hoja de análisis, cuadros de dimensiones y jerarquías, cuadro de medidas y dimensiones y análisis de dimensión final de este proyecto. Después del análisis va el diseño. En el diseño tenemos dos apartados, que es el diseño dimensional y el diseño de prototipos. En el diseño dimensional tenemos que definir cada uno de los aspectos de las medidas, diseñar dimensiones y medidas, escoger la tabla de hecho, de lo que ya está listo, y tener la documentación del modelo en sí mismo. Y en la parte del prototipo tenemos la definición de las interfaces, el ubicado de las dimensiones dentro de la interfaz, el ubicado de las medidas y personalizar los reportes analíticos que el usuario va a recibir. Después de que tenemos el diseño ya listo, vamos a la parte de construcción, donde tenemos el almacenamiento de datos, el ETL precisamente, la creación de los cubos OLAP, la implementación de los KPS, la minería de datos y la preparación de interfaces. Cada uno con sus aspectos y detalles, como se ve en la columna de la derecha. Muy bien. Aquí en la parte del despliegue, donde se implementa ya esto, ahí se menciona la capacidad de los usuarios y videos de uso. O sea, aquí se capacita o se entrena a los usuarios finalmente en cuanto a cómo van a utilizar la herramienta de Business Intelligence para poder sacarle provecho. Ese es el plan. Y los espero aquí. Muy bien, jóvenes. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No, maestro. ¿Todo está perfectamente claro, jóvenes? ¿Sí? Sí, maestro. Ok.
Interrumpimos un momento. Regresamos en 20 minutos para el final de la sesión. Ahorita nos vemos, jóvenes. Sí.